Recordemos un poco de lo que es la teoría literaria. Dentro de la teoría literaria vamos a hablar sobre figuras, géneros, en algunos casos tópicos también, tipos de narradores, ¿no? Recordando un poco de lo que vimos, el género épico, recuerda que tiene estas 5 características esenciales. Entre ellas, el género épico busca mostrar el mundo exterior. Recuerda por qué se le llama épico, ¿no? Proviene de la épica, que sería narración, ¿no? Narrar. Quiere decir que esa es una de las características también importantes, ¿no? El género épico es aquel género donde encontramos diferentes obras literarias, pero estas obras literarias lo que buscan es narrar acontecimientos. Por ello que en toda obra que pertenezca al género épico siempre vas a encontrar un narrador, ¿no? Una voz ficticia que te va a contar la historia. Puede ser narrador omnisciente, narrador personaje, entre otros tipos de narradores. Y lo que busca este tipo de género literario es mostrarte el mundo exterior. En la mayoría de casos, eso es su objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué te puede narrar? Diferentes acontecimientos. Pueden ser acontecimientos bélicos, pueden ser acontecimientos vinculados a las aventuras, puede estar vinculado también a acontecimientos de tinte amoroso, ¿no? Por ejemplo, tienes las cuitas del joven Werther, o en el caso de acontecimientos bélicos, tendrías la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? O acontecimientos vinculados a las aventuras, puede ser Don Quijote de la Mancha, ¿no? Acontecimientos con tintes psicológicos podría ser Crimen y Castigo. Así que el género épico busca contarte una historia, narrarte una historia, un acontecimiento, ¿no? Y mostrar en la mayoría de casos el mundo exterior. Por eso es que el género épico tiende a tener esta alusión de impersonalidad, porque busca ser el más objetivo de todo, ¿no? Además, utiliza esta característica de la descripción. Necesita la descripción para que el oyente o para que el lector pueda imaginar todos estos sucesos que el narrador esté contando, ¿no? Entonces son algunas características presentes en este género literario. Características que no lo vas a encontrar en cierta medida de otros géneros, ¿no? Porque algunos tienen particularidades. El género épico, como te decía, la voz narrativa está presente, ¿ya? Dentro de las especies del género épico, tenemos, por ejemplo, la epopeya, el cantar de gesta, mito, leyenda, fábula, cuento, novela. Recuerda que estamos hablando desde la concepción aristotélica. Desde la postura aristotélica hay 3 géneros primigenios, el épico, el lírico y el dramático, ¿no? El género narrativo está incluido dentro de el género épico. Así que la epopeya te narra acontecimientos, ¿no? Una narración de estos grandes acontecimientos vinculados a las hazañas de héroes de la antigüedad. Quiere decir que dentro de las epopeyas podemos encontrar personajes humanos como también personajes sobrenaturales. Ejemplos lo tendríamos con la Ilíada y la Odisea, ¿no? El cantar de gesta aparece en la Edad Media. Son relatos de hazañas memorables de carácter realista, histórica y nacionalista, ¿no? Recuerda que el cantar de gesta te relatan grandes hazañas, pero de héroes nacionales, ¿no? Un héroe que conforma una nación. O a través de este héroe, de las aventuras o las peripecias de este héroe, se conforma una nación. Y ese es el cantar de gesta. Recuerda, vinculado a los juglares, ¿no? En el caso de España, tienes ese cantar de gesta muy famoso, que es el Mío Cid. En el caso del mito y la leyenda, bueno, sabemos que el mito, al igual que la leyenda, son narraciones fabulosas, ¿no? Fantásticas. La diferencia está en que el mito tiene en cierta medida una base religiosa, porque está vinculado a explicar, ¿no? El origen de los dioses, la cosmovisión, mientras que la leyenda va a tener una base histórica,
No quiere decir que todo lo que se narre en la leyenda sea verdad, sino que parte de la leyenda está relacionado con algún hecho, acontecimiento o personaje histórico, mientras que la narración sigue siendo fantástica, ¿no? Al igual que el mito. ¿Ya? En el caso de la fábula, recuerda que la fábula se utiliza mucho en la época neoclásica porque tiene este sentido de fin didáctico, enseñanza, la moraleja, ¿ya? En el caso peruano, recuerda que también hemos hablado sobre la fábula, Mariano Melgar, recuerda que utiliza la fábula y lo utiliza con este objetivo de inculcar o insertar este pensamiento crítico al lector sobre el sentido de la libertad, la justicia, ¿no? La época de la emancipación, recuerda. Y en el caso del cuento y la novela, recuerda que el cuento y la novela se diferencian por su extensión, ¿no? Una de sus características esenciales es la extensión, ¿no? Mientras que la novela es más extensa, el cuento es más concreto. Y esto también es importante, ¿por qué? Como el cuento es más concreto, más breve, a diferencia de la novela, el narrador tiene que focalizarse, ¿no? En el cuento tiene que focalizarse en algún personaje y en algunas circunstancias. A diferencia de la novela, que el narrador puede focalizarse en diferentes personajes, diferentes circunstancias, ¿no? En el cuento no, en el cuento tiene que focalizarse sí o sí en un personaje o un conjunto de personajes, pero bien escueto, y centrarse también en un acontecimiento. Todas esas son especies del género épico. Recuerda por qué, porque en todas ellas siempre vas a encontrar un narrador, aquel narrador que te cuente la historia. En el caso del género lírico es diferente, porque no vamos a encontrar un narrador. En el género lírico vamos a encontrar una voz poética o una voz lírica, o también llamado el hablante lírico, a diferencia del género épico que encontramos al narrador, ¿no? En el género lírico se evoca emociones. Esa es su característica central, ¿no? Que busca el género lírico evocar emociones. Por ello muestra el mundo interior, ¿no? Es muy subjetivo de este punto de vista, ¿no? Muestra el mundo interior, es subjetivo, a diferencia del género épico que intenta ser objetivo. El lírico es el más objetivo de todos. Recuerda que se va a utilizar este sentido de la musicalidad. Está vinculada a la rima, no está vinculada a la métrica, ¿no? El sentido de la musicalidad. Y en el género lírico, recuerda que está presente también esta concepción poética, ¿no? El lenguaje poético. Eso es lo que utiliza más el género lírico. Puede estar tanto en verso como en prosa. ¿Ya? Así que esa no es una característica del lírico del épico. Porque recuerda que en el caso del épico también puede estar escrito en verso o en prosa. Y en el lírico también, verso o prosa. Así que no es una característica que lo diferencie, ¿no? Especies del género lírico. Tenemos a la égloga, una égloga muy famosa, la de Garcilaso, recuerda de Salicio Amoroso. La égloga es una poesía pastoril, campestre, bucólica, y por ello está vinculado a la vida del campo, ¿no? Puede tener diferentes temas, pero recuerda que el espacio representado es el campo, ¿no? Y sus personajes o las voces que van a estar contando o manifestando, en este caso, manifestando estas emociones, necesariamente van a ser pastores, ¿no? ¿Ya? O la voz ficticia, en este caso, el hablante lírico, va a describir el campo o el paisaje utilizando algunos tópicos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el locus amenus, ¿no? El lugar ameno, descripción del campo de forma majestuosa, maravillosa, ¿no? En el caso de la elegía es distinto. La elegía lo que va a evocar es lamento, congoja. La tonalidad de la elegía va a ser entonces desgarrador, ¿no? Recuerda coplas a la muerte de mi padre, recuerda de Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Tiene un tono elegíaco, ¿no?
una tonalidad por tanto desgarradora. En el caso de la oda, la tonalidad más bien es de alabanza, de pleitesía, ¿no? De admiración. Tienes una obra como la de Fray Luis de León, a la batalla de Lepanto, no, perdón, de Fray Luis de León es a la vida retirada. A la batalla de Lepanto es más bien de Fernando de Herrera, que también es poeta español que pertenece a la escuela sevillana. Fray Luis de León pertenece a la escuela salmantina. Ambas, tanto a la batalla de Lepanto de Fernando de Herrera como a la vida retirada de Fray Luis de León, son odas, ¿no?, que evocan admiración, alabanza, elogio. En el caso del madrigal, el epigrama y la sátira son especies menores del género lírico. Las especies mayores serían la égloga, la elegía y la oda, ¿no? El madrigal, poema breve con temática amoroso, generalmente la temática está vinculada a lo amoroso. El epigrama también es una poesía breve, pero que tiene ingenio, ¿no?, para expresar otra forma, o paralelamente, no solamente te habla de un tema, sino te puede hablar de dos temas a su vez, pero con un sentido ingenioso. Los epigramas, uno de los grandes autores latinoamericanos que utiliza el epigrama va a ser Ernesto Cardenal, en la época de la vanguardia o la poesía contemporánea. Y la sátira expresa ironía, rechazo a ciertas costumbres o a ciertas personas, ¿no? El elemento satírico lo puedes encontrar en la época del costumbrismo. Recuerda que el costumbrismo utiliza la sátira como arma ideológica para criticar a sus oponentes. Así que la sátira se va a utilizar en este periodo, ¿no?, del costumbrismo. Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo de Aliaga. En el género dramático vamos a encontrar que la función que cumple es representar acciones. A diferencia del género lírico, que evoca emociones, y a diferencia del género épico, que te narra acontecimientos, ¿no? Se representa acciones. Se puede utilizar el diálogo, monólogo también, el movimiento corporal, ¿no? Así que se puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Dentro del género dramático vamos a encontrar las acotaciones, ¿ya? Cosa que no se va a poder ver en otros géneros literarios. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan las acotaciones? Porque recuerda que en este género literario, primero el dramaturgo lo que hace es un guión teatral, y este guión teatral se lo manda el director de pronto convoca actores y los actores representan estos papeles frente al público, ¿no? Así que nosotros, los espectadores o también los lectores, lo que vamos a ver, si es que somos espectadores, va a ser el producto final, donde los actores están representando un papel. Pero si somos lectores, lo que vamos a leer va a ser el guión teatral. Y en el guión teatral sí vamos a encontrar estas acotaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una acotación, esta es otra acotación, ¿no? Esas son las acotaciones. Así que el dramaturgo pone en medio de estas paréntesis, ¿no?, estos paréntesis pone cómo debería de decir el actor, ¿no?, que interprete el papel del novio, o la actriz que interprete el papel de la madre, cómo debería ser, con qué tonalidad, etcétera, etcétera. Esas son acotaciones, ¿no?, que el dramaturgo lo realiza, que el autor de la obra lo realiza. Cuando se pone en escena esas acotaciones, nosotros ya no lo vemos, ¿no? Dentro del género dramático está la importancia del actor. ¿Por qué? Porque en el género dramático es necesario que participen los actores para que se pueda representar, ¿no? Recuerda que es un guión teatral y tiene que ser representado ante un público. Por eso que hay una importancia con los actores. En el caso del género lírico y el género épico no se necesita algún actor porque no se representa el género épico y lírico. Solamente hay un lector, ¿no?, que va a tener que leer, valga la redundancia, estas obras literarias, ¿no? En el caso del género dramático, aparte de tener un lector, también tenemos un espectador.
¿no? Y otro elemento también importante del género dramático es el espacio de representación. Es el lugar donde se va a poner la escena, ¿no? Es el lugar donde se va a representar los acontecimientos, las acciones, ¿no? Por eso que el espacio de representación también es importante. En el género épico y lírico no es importante un espacio para la lectura, ¿no? Tú puedes leer en cualquier instancia, en cualquier lugar. En el caso del género dramático, el espacio donde se genera la actuación sería el espacio de representación. Así que estos elementos son importantes del género dramático que lo diferencia el género lírico y el género épico. Bien, entonces ahí tenemos algunas especies del género dramático. Tenemos a la tragedia, que representa acciones funestas. La comedia, a diferencia de la tragedia, representa acciones jocosas y burlescas. En algunos casos tiene un final feliz. La importancia de la comedia está en representar estas acciones jocosas y burlescas, ¿no? El drama va a mezclar ya los acontecimientos de la tragedia como también de la comedia, ¿no? Y el drama tiende o intenta ser un poco más equilibrado, ¿no? Ni tan trágico, o sea, ni tan funesto, ni muchos acontecimientos funestos, ni tan cómico o hilarante, ¿no? En el caso de los autos sacramentales que aparecen también en la Edad Media, producto de este sentido de la evangelización, son piezas teatrales que tienen una finalidad, ¿no? Indicar en esta obra teatral algunos elementos religiosos. El entremés y la zarzuela también son especies menores del género dramático. El entremés es una pieza muy breve, no dura más que 5 minutos. Lo que se busca en el entremés es entretener al público, por eso que hay estas piezas breves, jocosas, para que el público se deleite mientras esté esperando, ¿no?, la participación de los actores de la obra teatral, ¿no? El entremés aparece en medio de los actos, ¿no? Termina el primer acto, los actores se van, ¿no?, a cambiar, mientras tanto aparece un grupo de actores que realizan estos entremeses para que entretengan al público mientras que se está realizando detrás del escenario, ya sea la vestimenta, quizás un nuevo escenario, entre otras cosas, ¿no? Por eso que dura muy breve. Termina ellos, se retiran los actores del entremés y sigue la obra teatral central, ¿no? La zarzuela es una obra dramática con elementos musicales, aparece en España, pero como te digo, las especies más representativas sería tragedia, comedia y drama. Bueno, y el auto sacramental, recuerda que Calderón de la Barca en la época del barroco lo utiliza también, ya en este sentido de la contrarreforma, ¿no? En el drama, recuerda que tienes La vida de sueño, de Calderón de la Barca, de Ollantay, ¿no? Es una obra anónima. En la comedia tienes Ñacatita, una comedia con elementos de costumbre, que se nutre del neoclasicismo español. Recuerda que se nutre del Cid de las Niñas, ¿no? O satiriza en cierta medida también este plano del Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Y en la tragedia, Edipo Rey, ¿no? Bien. Figuras literarias. Recuerda que San Marcos nos menciona 6 figuras literarias importantes: metáfora, símil, anáfora, epíteto, hipérbaton e hipérbole, ¿no? Estas figuras literarias lo que muestran es la forma de expresar de una manera un poco más sofisticada o vinculado a un sentido estético, ¿no? Por tanto, son recursos que va a utilizar el autor para embellecer el lenguaje o expresar una idea, pero desde un plano más estético. En muchos casos vamos a encontrar que se establecen relaciones lógicas un tanto inesperadas, ¿no?, y expresan realidades nuevas, ¿no? En algunas particularidades está presente las metáforas
surrealistas, por ejemplo, ¿no? No solamente vamos a encontrar figuras literarias en textos líricos, ¿no? O en general en textos literarios, sino también lo podemos encontrar en el día a día, ¿ya? Pero las figuras literarias es un recurso que utiliza, una herramienta que utiliza el autor, el poeta, para tratar de embellecer el lenguaje, ¿no? Y el mensaje que quiere transmitir. Acá tenemos algunos conceptos, ¿no? De metáforas. Se representa como idénticos dos términos distintos, pero que comparten algo en común. Recuerda que la metáfora es la relación de dos elementos que pueden, ¿no?, a su vez sustituirse, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de murallas azules, olas del África van y vienen, ¿no? Aquí entonces estaría presente la metáfora. Aquí tenemos el elemento A, murallas azules, con el elemento B, que serían las olas. Hay una relación entre murallas azules y olas, así que puede haber una sustitución de significado si de pronto eliminamos esto, ¿no? Murallas azules del África van y vienen, ya vamos a entender a qué hace referencia murallas azules, ¿no? A las olas. Sigue siendo una metáfora, ¿no? Con o sin olas sigue siendo una metáfora, ¿ya? Entonces recuerda, una metáfora lo que tienes que tener en cuenta es la relación que hay entre A y B, una relación entre dos elementos, y cómo estos dos elementos pueden sustituirse. Por eso cuando tú escuchas esta frase de las perlas de tu boca, automáticamente tu cerebro lo que ha hecho es buscar qué significa perlas o cómo o qué relación tiene con algo, ¿no? Así que en tu cabeza, perlas es dientes, ¿no? O son dientes, perlas son dientes, ¿no? En este caso porque es plural. Uh-huh. Entonces hay una relación entre perlas y dientes y por ello has podido sustituir esta palabra, en vez de poner los dientes de tu boca, has dicho las perlas de tu boca, ¿no? Has encontrado la relación entre perlas y dientes y lo has sustituido. Por eso es que cuando escuchas las perlas de tu boca, automáticamente sabes que está dirigido o está relacionado a los dientes. Y eso es lo que busca la metáfora, ¿no? ¿Ya? El autor de las metáforas lo que busca es que el lector pueda anticiparse o pueda relacionar algunos elementos para que pueda comprender esta sustitución de palabras, ¿ya? Por ello que la metáfora, a diferencia de otras figuras literarias, es la más difícil, ¿no? Ya sea difícil en el sentido de estructurarlo, como también para el lector comprenderlo, ¿no? En cierta forma. El símil, en cambio, es una figura literaria más sencillo, ¿no? Porque es una comparación. Se compara elemento con otro, usualmente se utiliza la palabra como, usualmente, recuerda, no quiere decir que siempre. Puedes utilizar se parece a, están igual a. Ah, ¿por qué puse una X a Lola? Porque les estaba diciendo que si es que de pronto esto lo eliminamos, si solamente vamos a leer murallas azules del África van y vienen, sin las olas, por eso que le he puesto una X, si solamente vamos a leer esa frase sin las olas, sigue siendo una metáfora. ¿Por qué? Porque ya lo hemos sustituido, A y B, ¿no? Como hemos logrado sustituir A y B, podemos hablar entonces de murallas azules del África van y vienen. Y aún así, sigue siendo una metáfora, ¿no? En cambio, si es que de pronto tenemos igual, ¿no? Tenemos esto de aquí, murallas azules, olas del África van y vienen, sigue siendo también una metáfora, solamente que en este caso, lo que el autor ha hecho es darnos, ¿no?, esta relación, A y B, para que sea más entendible quizá para algún lector. Pero si de pronto esto de aquí lo eliminamos, ¿no?, y vamos a leer, igual se entiende, ¿no? Igual se entiende la metáfora, ¿ya? Algunos lo llaman así, ¿no? Metáfora simple, metáfora compleja.
¿no? O algunos lo llaman metáfora inclusiva o metáfora exclusiva, ¿no? Y hay una serie de nombres que se le dan a la metáfora, ¿no? Metáfora explícita, metáfora implícita, ¿ya? Pero eso no te debes no debes de recordarlo en cierta medida, ¿no? Lo que debes de recordar es qué es una metáfora. Y a partir de ello ya puedes tener acceso a estos sentidos de tipos de metáforas. Porque recuerda que en San Marcos no te van a preguntar qué tipo de metáfora es, ¿no? Sino te van a decir si es que encuentras o no encuentras metáfora, ¿no? Al margen que sea explícita, implícita, ¿no? Explícita es aquí. Si eliminas olas, sería implícita, ¿no? Por eso te decía, al estar con olas o sin olas en esta oración, sigue siendo una metáfora. Varía así en el sentido que puede ser explícita o implícita, ¿no? Por eso que lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de la metáfora es sí o sí encontrar la relación entre A y B. Muchas veces el elemento B puede ser implícito, ¿no? Cuando dice perlas de tu boca, las perlas de tu boca, en la oración no está los dientes, ¿no? Implícitamente se ha hecho esa relación entre A y B, las perlas con los dientes, ¿no? A veces lo vas a encontrar así en la misma oración, a veces no. Bien, como te decía, en el caso del símil, ya se utiliza usualmente el como, pero también puede utilizarse se parece a, están igual a, ¿no? Ella es tan hermosa como una rosa, dormí como un tronco, ¿no? El como, recuerda. Pero aquí, más que el cómo, lo que debes de recordar es esto de aquí, comparar. Cuando dos elementos se comparan, ese sería el símil, una comparación, ¿ya? Solamente cuando hay dos elementos, cuando existen dos elementos que se comparen, ¿no? ¿Ya? No necesariamente utilizando el cómo, ¿no? Y en algunos casos posiblemente puedes encontrar un cómo, ¿ya? Pero no estar vinculado a una comparación, ¿no? La anáfora, a diferencia de estas dos figuras literarias, es más sencilla, ¿no? Se repite al inicio de cada verso una o más palabras, y por tanto es visual, ¿no? Sabemos entonces que tenemos esta repetición, una o más palabras al inicio de cada verso, y por tanto sería una anáfora. Eso sí es sencillo. Muy pocas veces te preguntan en San Marcos esta figura literaria, ¿no? Por sí solo, porque es muy fácil de detectar. En la mayoría de casos, la metáfora es una de estas figuras literarias que utilizan con mayor frecuencia en los exámenes de San Marcos, al igual que el símil, porque muchas veces los alumnos se confunden entre símil y metáfora, ¿no? E hipérbaton e hipérbole, ¿no? Son las figuras literarias que se utilizan con mayor frecuencia en los exámenes de admisión, ¿no? La anáfora es muy poco probable que te pregunten, a menos que te digan qué figuras literarias encuentras, ¿no? en este fragmento. Porque por sí solo, la anáfora sería muy fácil de detectar. El epíteto es la adjetivación, manifiesta una cualidad o una característica ya entendida o resaltada. Recuerda, entendida o resaltada. Quiere decir que puede ser inherente al sujeto representado, ¿ya? O el autor quiere resaltar una cualidad que sea factible en el sujeto representado. A ver, aquí menciona Alex y de pronto puede estar al final. Eso supongo que me estás diciendo sobre la anáfora. No, la anáfora recuerda que el concepto es repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. Cuando está al final se le llama epífora, que es otra figura literaria. ¿Ya? La epífora es figura literaria que se repite al final de cada verso una o más palabras. Eso es epífora, ¿no? La anáfora, en cambio, es al inicio de cada verso. En el epíteto, entonces, como te estaba diciendo, puede ser aquello que ya sea parte del sujeto representado. Cuando tú dices noche oscura, ¿no? La noche tiene esa característica, ¿no? De su oscuridad. Así que es una característica inherente, propia del sujeto representado, en este caso la noche.
¿no? Pero también puede ser resaltada, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros. No es una característica propia inherente del sujeto representado, ¿no? El de los pies ligeros. Sería más bien una característica que quiere resaltar el autor. ¿Ya? Y al momento de darle esta característica al sujeto representado, que es Aquiles, ¿no? Es una característica válida, una característica lógica, una característica que puede ser dado a un sujeto representado. ¿Ya? Por tanto, sería un epíteto, ¿no? Entonces recuerda esos elementos. ¿Ya? Bien. Hipérbaton, el desorden o alteración, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se desordena o se altera una oración o un conjunto de ideas, ¿no? Ese es el hipérbaton. Y la hipérbole es la exageración. Así que tienes que recordar mucho entre hipérbole e hipérbaton, ¿no? Para que no te confundas y de pronto encuentres una exageración y creas que es un hipérbaton, ¿no? Porque muchas veces los alumnos se confunden porque se parecen mucho las palabras en ese sentido, ¿no? Aquí, ¿no? Pero recuerda que la exageración está vinculada a la hipérbole y el hipérbaton al desorden, ¿no? O alteración del orden adecuado. Bien. Hay otra figura también importante para mencionarlo, para que no te confundas con el epíteto. La sinestesia te va a atribuir una sensación sensitiva, sensorial, a un concepto al cual no le corresponde. Por eso te decía que en el caso del epíteto, cuando le quieres resaltar algo, esta característica resaltada tiene que estar relacionada con el sujeto representado y que por un sentido lógico puede ser, ¿no? Acuñado a este sentido del personaje, etcétera, etcétera. Pero cuando no le corresponde, cuando esté vinculado a lo sensativo y lo sensorial, ya deja de ser un epíteto para convertirse en una sinestesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dices, el corazón negro, este color no está relacionado con el corazón, no es un elemento inherente del corazón, ¿no? El corazón es el sujeto representado, ¿ya? Y el corazón no tiene ese color, no tiene esa relación con el color negro, y al momento de insertarle, ¿no? Esta adjetivación al corazón, aquello que no le corresponde, ¿no? Pero sí que esté relacionado a una concepción sensitiva y sensorial, se convierte en sinestesia. Y recuerda, la sinestesia se utiliza constantemente en el modernismo para generar sugerencia. ¿Ya? Eso es la importancia de la sinestesia, ¿no? Dentro del modernismo, genera sugerencia a la poesía. No solamente lo vas a encontrar en el modernismo, ¿eh? Sino también lo vas a encontrar en el posmodernismo. Eguren utiliza mucho estos registros, ¿no? De la sinestesia. Y aquí encuentras, ¿no? Tus brazos ardientes, ¿no? No está relacionado a los brazos de forma sensitiva y sensorial, sí. Las palabras frías, porque recuerda que una palabra no tiene esta concepción, ¿no? De temperatura, así que lo relacionas y por tanto sería una sinestesia, ¿no? Igualmente que el calor de tu sonrisa, ¿no? Este es el sujeto representado, el calor estaría vinculado a esta concepción que se le está atribuyendo a la sonrisa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Así que recuerda, la sinestesia está vinculado a estos elementos sensitivos y sensoriales, a diferencia del epíteto, ¿ya? Bien, entre los tópicos presentes está el tópico del carpe diem, aprovecha el momento de la hora, tu juventud, el tópico del beatus o dichoso aquel, elogio, recuerda, de la vida del campo está vinculado al locus amenus, ¿ya? Mientras
perdón, la descripción del paisaje está vinculada al locus o menos, mientras que el dichoso aquel está relacionado con este sentido del elogio. Lo puedes encontrar a La vida retirada, de Fray Luis de León. Aquí, en esta obra, se refleja cómo la voz o el hablante lírico empieza a hacer una descripción de esa sensación que tiene al estar en un espacio apacible. Y lo contrasta con la bulla de la ciudad, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Sucede que el hablante lírico muestra, por tanto, ¿no?, lo feliz y contento que está en un espacio vinculado a la naturaleza, porque a través de esta naturaleza él puede encontrarse consigo mismo, puede encontrar paz, desolación, etcétera, etcétera. Entonces, dichoso aquel o beatus ille, ¿no? Te pueden poner en las alternativas, ¿no? Te pueden poner de pronto beatus ille, y si de pronto no está beatus ille, te ponen dichoso aquel, que es como su traducción, ¿no?, al castellano, así que también, ¿no?, puede estar relacionado. En el caso del locus amenus o el lugar ameno, ¿qué sucede? Sucede que de pronto aquí sí se describe, pero de forma, recuerda, de forma bucólica el paisaje, ¿ya? De forma majestuosa, bucólica, ¿no?, idílica el paisaje, ¿ya? En el lugar ameno. Cuando dice este monólogo de Nemoroso, corrientes, aguas puras, cristalinas. Entonces, cuando estás observando esta descripción, corrientes, aguas puras, cristalinas, ¿no?, ahí te das cuenta que está utilizando el epíteto, pero también está describiendo de forma majestuosa el paisaje. Entonces, la descripción del paisaje de forma majestuosa está vinculada al locus amenus, ¿no? Pero cuando te dice, ¿no?, qué grato es estar en este espacio apacible, cuando dice qué grato estar en un espacio apacible, qué grato, o sea, tiene una dicha de estar en un espacio como este, entonces está utilizándose el beatus ille, ¿no? ¿Ya? Recuerda entonces, en el beatus ille es un sentido de elogio, ¿no?, de dicha, y en el lugar ameno es descripción del paisaje, ¿ya? Y otros dos tópicos, el memento mori, este sentido de recordar que eres mortal y por tanto vas a morir en cualquier momento, ¿no? Ese es el memento mori. Y el tópico de ubi sum está relacionado a esta pérdida de un ser querido y por ello, ¿no?, este tópico lo que busca es recordar al ser querido, ¿no? Ubi sum es dónde estás, ¿no? ¿Dónde está? En este caso dicen, ¿no?, ¿dónde están aquellos que fueron antes que nosotros, ¿no? Coplas a la muerte de su padre utiliza el tópico del ubi sum, porque el hablante lírico recuerda la grandeza de su padre, ¿no? En la égloga primera también de Salicio Nemoroso, Nemoroso utiliza este tópico también, porque está recordando a su amada Elisa, ¿no? Así que este tópico también está presente, ¿ya? Son algunos tópicos. Recuerda que tópicos se dice a temas recurrentes, ¿no? Estos temas vienen de la época clásica, grecolatina, y van a reaparecer en el periodo del Renacimiento, y también se van a utilizar en el barroco, ¿ya? Esos son los tópicos que reaparecen en la época del Renacimiento, ¿no? Y que también se puede utilizar en el barroco. Luis de Góngora utiliza estos tópicos literarios también. Bien, en el caso de la narrativa, los tipos de narradores. El memento mori. A ver, con relación al memento mori, la voz poética lo que quiere manifestarte es que eres mortal y por tanto vas a morir. O sea, recuerda, acá te dice, ¿no?, acuérdate de que vas a morir. Ese va a ser como la finalidad del memento mori, ¿ah? Acordarse que somos mortales y por tanto en un momento determinado nosotros habemos de morir, ¿no? Ya, esa es la función, ¿no? Poner énfasis en la inevitabilidad de la muerte, ¿no? Por eso dice memento mori, ¿no?, el momento de morir, ¿ya? A diferencia del carpe diem, ¿no? Porque el carpe diem no te dice vas a morir, más bien carpe diem te dice disfruta, ¿no? Disfruta de todo, disfruta de lo mundano, porque está relacionado a esta concepción terrenal, ¿no? El carpe diem, ¿no? Disfruta de lo mundano, o sea, del
de los placeres del mundo, disfruta de tu juventud, ¿no? Disfruta del ahora. No esperes al después. Olvídate, ¿no? De pensar siempre en lo que vendrá. Siempre estate atento en lo presente. Ese es el carpe diem, ¿ya? Mientras que el Ubisum, ¿no? Está relacionado a qué? Está relacionado a recordar al ser querido, ¿no? ¿Dónde está aquella persona que me cuidaba? ¿Dónde está aquella persona que me tenía en brazos, ¿no? Recordando quizá a la madre, ¿no? ¿O dónde está aquella persona que yo amaba, recordando quizá a un ser querido, ¿no? Pero ¿por qué dice dónde está? Porque la respuesta es, está muerta, ¿no? O ya ha perecido. Y si ha perecido hay que recordarla. Ese es el ubisum, ¿no? ¿Dónde está? Es un plano retórico, porque es una pregunta que el propio autor se hace, o la propia voz poética se hace para responderse luego, ¿no? Y la respuesta es que está muerta, la respuesta es que ha desaparecido, la respuesta es que ya no está con nosotros. Y si ya no está con nosotros hay que recordar a aquella persona que se ha ido, ¿no? Ese es el ubisum, ¿no? El recuerdo, ¿no? De un ser querido, ¿no? Que ya ha muerto, que ya ha perecido. Ese es el ubisum. El recuerdo de, a diferencia del memento mori, porque el memento mori más bien es decir a la persona, recuerda que eres mortal, recuerda que en cualquier momento has de morir, ¿no? Recuerda que por más tesoro que tengas, tú en algún momento has de morir. Recuerda que por más valiente que seas, en algún momento llegará tu fin. Eso es memento mori, ¿ves? Porque le está diciendo, por más que seas valiente, por más que tengas dinero, la muerte es inevitable y cualquier momento has de morir. Ese es el memento mori, ¿no? Indicándole a aquella voz que no se vanaglorie porque igual es un mortal, ¿no? Bien, en el caso de los tipos de narradores, encontramos los narradores que están fuera de la historia que narra, entre ellos el narrador omnisciente, ¿no? Pues en la narratología se le llama heterodiegético, pero lo que quiero que acá solamente te recuerdes es este de aquí, ¿no? Este tipo de aquí, ¿no? Los tipos de narradores que están aquí, ¿no? O sea, fuera de la historia, omnisciente. Dentro de la historia que narra, personaje y testigo, ¿ya? Bueno, el narrador omnisciente ya lo sabemos, ¿no? Es el narrador que lo sabe todo, presente, pasado, futuro, ya sabe el sentir de los personajes, lo que piensan y lo que sienten, ¿no? En el caso del narrador personaje, recuerda que es el narrador que te habla en primera persona y te cuenta todo lo que le ha pasado a él, ¿no? O le está pasando, y el testigo narra lo que observa o lo que le han contado. Es un narrador testigo, ¿no? Así que recuerda estos tipos de narradores, ¿no? Que hay más todavía, pero en la mayoría de casos tenemos estos tres: el omnisciente, el personaje y el testigo. Tenemos también la narración cronológica, recuerda, cronológica o lineal, esta narración que sigue con la voz narrativa, o sea que el narrador empieza a describir y los acontecimientos siguen la cabalidad, lo que se está mostrando o demostrando a través del narrador. Narración lineal y cronológica, la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Narración cíclica, en un momento determinado se empieza la narración, ¿no? Y de pronto la narración tiene que dar un vuelco hasta retornar al punto inicial, ¿no? La narración cíclica, que lo puedes encontrar en las obras de García Márquez, o también lo puedes encontrar en el caso de la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo empieza a narrar todos sus acontecimientos, una narración cíclica, ¿ya? Narración múltiple. Esta narración está vinculado a la multiplicidad de voces narrativas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una obra literaria puedes encontrar diferentes narradores. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Narración múltiple. Bueno, narración en primera persona, segunda, en tercera persona. En la mayoría de casos, el narrador personaje utiliza en primera persona
y el narrador omnisciente en tercera persona. ¿Ya? En la mayoría de casos vamos a encontrar eso, ¿no? Acá también te he puesto esas concepciones de narración en primera y segunda persona, cómo saber que está siendo narrado en tercera persona, porque muchas veces se va a utilizar de forma explícita o implícita estos elementos, ¿no? El, él, ellos. En segunda persona, de forma implícita o explícita, tú, ustedes, vosotros, ¿no? Y en primera persona, yo, nosotros, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de lo cronológico, de lo circular y lo múltiple también. Así que avanzamos para terminar después. Teatro dentro del teatro, recuerda que lo puedes encontrar en Hamlet, ¿no? Ya es este sentido de un sentido sofisticado en el caso del barroco, ¿no? Darle mayor énfasis al sentido de la forma. Puede también estar la novela dentro de la novela. Recuerda que eso lo puedes encontrar en Don Quijote de la Mancha. El Deus Ex Machina recuerda que es el espacio. En lo cronológico, a ver, por aquí me está diciendo Luz Mari, lo cronológico puede estar en la Odisea y también en la Ilíada. Y lo cíclico no puede estar en la Ilíada, puede estar en la Odisea. ¿Por qué? Porque en la Odisea recuerda que el narrador es omnisciente y en un momento determinado el narrador hace una narración lineal y cronológica hasta que de pronto Odiseo llega a Feacia y aquí el narrador omnisciente deja para que Odiseo pueda narrar su historia. Por tanto, este narrador omnisciente cambia a narrador personaje y es el personaje que narra su historia y en ese instante se convierte en narración cíclica. Termina de contar Odiseo, Odiseo llega a Ítaca, ya no tenemos un narrador personaje, ahora un narrador omnisciente una vez más, y la narración se vuelve lineal. Eso es lo que sucede en el caso de la Odisea, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, ¿no? El narrador está yendo linealmente en un momento determinado y llega a Feacia, Odiseo, y Odiseo va a tener que contar su historia, y en ese instante se convierte en una narración cíclica, ¿no? Termina esta historia de la narración cíclica de Odiseo, Odiseo parte entonces a Ítaca, y de pronto en ese instante, cuando parte a Ítaca, sigue el narrador omnisciente en este caso hasta su final, ¿no? Eso más o menos es la relación que hay en el caso de la Odisea. Narración lineal y cronológica, narrador omnisciente, de aquí parte narración cíclica, Odiseo, narrador personaje, luego narración lineal y el narrador omnisciente, hasta el final, ¿no? Más o menos es esa la representación de la narración en la Odisea. Bien, el Deus Ex Machina recuerda que es el espacio o elemento o fuerza externa que aparece súbitamente y cambia el hilo conductual de la historia, ¿no? Eso lo puedes encontrar en el caso de Ñacatita, cuando aparece este cartero, y gracias a la intervención del cartero se descubre que don Alejo está casado. Así que súbitamente aparece un personaje y este personaje cambia la historia. La anagnórisis, en cambio, es el tránsito de la ignorancia a la verdad. Quiere decir que la anagnórisis es la revelación, ¿no? ¿Qué quiere decir? En Edipo Rey, cuando se le revela a Edipo que sus padres no son los reyes de Corinto, sino pertenece a Tebas, o cuando el testigo de la muerte de Layo le menciona que él es el asesino, ¿no? O cuando Tiresias incluso le dice antes que todo ello que es el asesino. Esa es la revelación, ¿no? La anagnórisis, la revelación, ¿ya? Son elementos presentes en algunas obras literarias, ¿no? En este caso hemos puesto técnicas teatrales porque lo puedes encontrar en el teatro, estos tres, ¿ya? A ver, vamos con el siguiente punto. Bueno, las técnicas narrativas en este caso, el in medias res, en medio de los acontecimientos, el ejemplo, la Odisea, ¿no? Están en medias res,
En el caso del teatro, podría ser El Cid de las Niñas, ¿no? En medias res. O en el caso de una novela, ¿recuerdas La Ciudad de los Perros? ¿No? En medias res, porque dice, 4 dijo el jaguar. Así que el lector no sabe qué está sucediendo y en un instante determinado va a comprenderlo, ¿no? En medias res, en medio de los acontecimientos. El raconto es el recuerdo. Odiseo, al narrar sus aventuras, hace un raconto, ¿no? Un recuerdo desde que salió de Troya hasta llegar a Feacia. El flashback o analepsis es un salto súbitamente, un salto rápido al pasado. Así que hay una ruptura temporal con el flashback o la analepsis. ¿Ya? El soliloquio está relacionado a esta reflexión del personaje, ¿no? El personaje hace un soliloquio, reflexiona en voz alta, ¿no? Y el monólogo interior es el fluir de la conciencia. A diferencia del soliloquio, el monólogo interior no necesariamente tiene un sentido lógico. El soliloquio sí, porque hay una reflexión y por tanto un sentido lógico o racional. En el monólogo interior, como es el fluir de la conciencia, las ideas que aparecen y desaparecen no tienen un sentido lógico. ¿Ya? Esa es la diferencia entre soliloquio y monólogo interior. Exacto, en la vida de sueños se utiliza un soliloquio, o también se puede llamar monólogo exterior, no interior, ¿no? Monólogo exterior o soliloquio, ¿ya? Porque exterioriza sus conflictos, ¿no? Por eso exterior, ¿ya? El soliloquio de Segismundo, ¿no? O el monólogo exterior de Segismundo. O simplemente monólogo, ¿no? ¿Ya? En el caso cuando te especifiquen monólogo interior, ya sería el fluir de la conciencia, ¿no? Y eso lo puedes encontrar en las obras de James Joyce, o incluso dentro de La Ciudad de los Perros, encuentras el monólogo interior, ¿no? El soliloquio lo encuentras en El Ángel de Ocongate, ¿ya? El fluir de la conciencia es el monólogo interior, ¿ya? El fluir de la conciencia, monólogo interior. ¿Por qué? Como te dice, fluir de la conciencia quiere decir que se insertan ideas, pensamientos, uno tras otro. Muchas veces no se utiliza signos de puntuación y no tiene relación una idea con otra, ¿no? Un pensamiento con otro. Por eso que en el monólogo interior no hay esa concepción más racional o esta concepción no lógica, ¿no? En el soliloquio sí, porque el personaje está analizando, pensando, reflexionando, ¿no? Hablando en voz alta, ¿no? En el soliloquio. ¿Sí? Ahí tienes igual, ¿no? Un ejemplo. En Crimen y Castigo tenemos también soliloquio, ¿no? Cuando este personaje, ¿no? Empieza a reflexionar, pero en voz alta, ¿no? Y aquí un ejemplo de monólogo interior en La Ciudad de los Perros. Te das cuenta que no hay una conexión entre una idea y otra, ¿no? Hay una relación no tan racional y todo lo demás presente en el monólogo interior, ¿no? De una idea salta a la otra, de una idea salta a la otra y otra y otra, ¿no? Recuerda que en algunas circunstancias no se utiliza signos de puntuación, ¿ya? Bien, aquí, tipos de personajes. Según el grado de relevancia o importancia de su papel en el relato, podemos encontrar personajes principales, secundarios o incidentales. ¿Ya? Los principales van a organizar los acontecimientos y por tanto tienen un rol fundamental, ¿no? En el caso de la Ilíada, Aquiles sería un personaje principal, ¿no? En el caso de la Odisea, bueno, Odiseo, ¿no? En el caso de Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, ¿no? Los personajes secundarios van a tener una presencia breve, ¿no? O pueden estar vinculados a una esencia accesoria, ¿no?
que tiene que sumar en la narración, los personajes secundarios. ¿Ya? Quiere decir que el narrador no se focaliza, no se centra en estos personajes secundarios. Tenemos, por ejemplo, a Penélope en la Odisea, ¿no? El narrador no se centra en Penélope, pero es un personaje secundario, ¿no? Porque está dentro de la historia y además suma en la narración. Porque recuerda que Odiseo quiere retornar a su patria, Ítaca, con la intención de encontrarse con su esposa, Penélope, y su hijo Telémaco, ¿no? Y además Odiseo sabe que los pretendientes están acechando en su reino. Así que este personaje secundario, Penélope, está relacionado también al devenir del personaje principal. A ver, por acá me dice, ¿cómo empieza la Odisea? Bueno, recuerda, en la Odisea lo que hace Homero primero es invocar a la musa de la épica, y luego de invocar a la musa de la épica, se habla sobre el concilio de los dioses, ¿no? Está Zeus hablando con los demás dioses, quejándose en realidad Zeus, ¿no? De lo que los seres humanos hablan o empiezan a criticar a los dioses que son culpables, ¿no? De la desdicha de ellos. Luego Atenea le increpa a Zeus indicándole que Odiseo está reteniendo Ojigia, producto de el dios Poseidón, que no quiere que Odiseo llegue a su patria Ítaca. Y es por eso que Zeus en ese momento manda a Hermes y le dice a Atenea que puede hacer para que Odiseo retorne. Hermes va a Ojigia para hablar con Calipso y liberar a Odiseo, y Atenea va a Ítaca para hablar con Telémaco, ¿no? Para que pueda realizar algo, ¿no? Así va a empezar entonces la Odisea. Se habla entonces del concilio de los dioses. Recuerda que Odiseo está retenido en Ojigia, por eso que en la Odisea también empieza con Imedas Res, porque nosotros no sabemos, ¿no? ¿Por qué Odiseo está en Ojigia? Después de la lectura vamos a comprender toda esta historia, ¿no? Y también hay una narración en paralelo. Mientras el narrador se centra en cómo Atenea baja a Ítaca, se encuentra con Telémaco y se da, por tanto, el primer eje, que es la telemaquia, los viajes de Telémaco. Luego, el narrador nos centra en cómo Hermes ha llegado a Feacia, perdón, a Ojigia, y Odiseo parte de Ojigia y llega a Feacia, ¿no? Bien, en los personajes incidenciales o episódicos, ¿no? Estos personajes ayudan a ordenar, ¿ya? O solucionar un poco estos niveles, ¿no? De la participación del personaje principal. Entonces ayuda a ordenar, a generar alguna eh, o a revelarnos alguna característica de estos personajes principales, ¿no? Esos son los personajes incidenciales, anecdóticos en cierta medida, ¿ya? En el caso de la Odisea lo podemos encontrar, a ver, cuando Odiseo relata su peripecia en la tierra de los cíclopes. Polifemo sería un personaje incidencial o incidental, ¿no? Según su complejidad en el desarrollo del acontecimiento o del acontecer, de la historia, encontramos complejos y simples. Los personajes simples van a revelar solamente una faceta de su ser. O sea, son personajes que en cierta medida son planos. De principio a fin sabemos cómo está regido este personaje, ¿ya? Quiere decir, un ejemplo, en el mundo es ancho y ajeno. Tenemos a Álvaro Amenábar, un personaje pleno, ¿no? Plano. Representa al gamonal, al abusivo, ¿no? Al opresor, de principio a fin. Un personaje simple, entonces, ¿ves? En cambio, personaje complejo presenta más de un rasgo, incluso un tanto contradictorio, ¿no? Personajes complejos, que al inicio te muestra tal, ¿no? Algunas características esenciales, ¿no? Cómo va evolucionando el personaje
Y en un momento determinado llega en un punto que lo que te había dado de información el narrador sobre este personaje, sobre su psique, ¿no? Su plano psicológico, ¿no? Sobre su mentalidad, luego va cambiando poco a poco, ¿no? Y empieza a generar incluso elementos de contradicción. Lo podemos encontrar de pronto en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Un personaje muy inocente, que luego se convierte en un pícaro, ¿no? Un pícaro que no tiene alguna responsabilidad necesaria, luego se casa, luego tiene que enfrentar el sentido del honor, ¿no? Así que es un personaje complejo, ¿no? En ese sentido. O Rodion Raskolnikov también, recuerda, un personaje complejo también. Y según su transformación durante la trama, durante la historia, ¿no? Tenemos a personajes dinámicos y estáticos. Entre los personajes dinámicos encontramos que este personaje modifica su conducta y sufre transformaciones. Estos personajes pueden ser, por ejemplo, en el caso de La vida de sueño Segismundo, ¿no? Es un personaje dinámico, no cambia, recuerda, ¿no? ¿Ya? Y los personajes estáticos tienen la misma conducta de principio a fin. Werther en la escuela del joven Werther, ¿no? Ahora, recuerda, estamos hablando de tipos de personaje. Quiere decir que un personaje principal puede ser complejo o puede ser simple. Un personaje principal puede ser dinámico o puede ser estático, ¿no? O puede ser un personaje principal complejo y dinámico, ¿ya? Un personaje secundario puede ser simple o estático, o también un personaje secundario puede ser complejo, dependiendo, ¿no? Dependiendo del autor, o en este caso de la voz narrativa. Entonces pueden tener estas categorías de personajes, ¿ya? Recuerda por qué ahora estamos hablando de tipo de personajes, narraciones y todo lo demás, porque San Marcos está incorporando estas nociones de la narratología, ¿ya? Por eso que lo estamos tratando ahora, porque está incorporando estos conceptos, ¿no? Estos elementos de la narratología dentro de su examen de admisión. Por eso que estamos hablando de estos tipos de personajes, tipos de narradores, ¿no? Técnicas narrativas, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que tengan en cuenta, ¿no? Como te digo, se está incorporando este tema, ¿ya? Dentro de teoría literaria. Aparte de figuras, también se está incorporando estos tipos de narradores, tipo de personajes, tiempos, espacios. Se está incorporando en el prospecto de San Marcos y por ello es necesario, esencial que lo sepas. Imagínate, en el mundo Sancho y ajeno te pueden preguntar, ¿no? Un fragmento, y según este fragmento, el personaje Álvaro Amenábar, ¿qué personaje sería, no? Complejo, simple. Recuerda que el personaje de Álvaro Amenábar sería un personaje simple, ¿no? En la mayoría de casos en la novela indigenista vamos a encontrar, en la mayoría de casos, los personajes simples, ¿no? Como Álvaro Amenábar, entre otros personajes. Benito Castro es un poco extraño, ¿no? Es un personaje un tanto complejo, Benito Castro, ¿no? Bien, hasta aquí teoría literaria. Vamos entonces a las preguntas, porque si no, no vamos a alcanzar. A ver, por acá me dicen complejos y dinámicos se pueden relacionar. Sí, puedes encontrar personajes complejos y dinámicos. Ujú. Ah, puedo repetir dinámicos y estáticos, ya. Los personajes dinámicos van a modificar su conducta y van a sufrir transformaciones. ¿Qué quiere decir? Que al inicio de la historia, el narrador nos muestra una característica de este personaje.
¿no? Imaginemos no solamente en narración, imaginemos también en el teatro, ¿no? Al inicio de esta obra, imaginemos Segismundo, ¿no? Ya para entender cómo es un personaje dinámico. Imaginemos, ¿no? En el caso de la historia de la vida de sueño, Segismundo nos muestra como un personaje que constantemente empieza a reflexionar sobre por qué está encerrado, ¿no? Y a su vez se vuelve un personaje un tanto agresivo. Nos lo muestra así. El espectador al momento de ver una obra, La vida de sueño, lo ve a Segismundo como un personaje agresivo. Incluso cuando lo dopan y sale, ¿no? Recuerda el palacio de su padre, va a matar a una persona, lo lanza, ¿no? Por la ventana. Así que es un personaje agresivo. Pero luego, ¿qué sucede? Este personaje va a cambiar cuando el pueblo le da la corona y Segismundo se convierte en el rey. Él va a gobernar, pero siendo una persona muy racional, ¿no? Va a perdonar a su padre, va a decir que Astolfo se case con Rosaura. Entonces vamos a encontrar un cambio de Segismundo, de un personaje que era agresivo, ¿no? Un personaje que no tenía una buena educación, porque recuerda que solamente estaba relacionado con Clotaldo, a un personaje ecuánime, reflexivo completamente, utilizando completamente la razón, a diferencia de las pasiones. Así que ha cambiado, es un personaje dinámico porque se ha transformado. Incluso recuerda en un pasaje cuando el padre de Segismundo, Basilio, le dice que es extraño tu cambio, ¿no? Y Segismundo le dice porque mi maestro ha sido, ¿no?, la realidad, ¿no?, y el sueño. Bien, eso sería un personaje dinámico, ¿no?, que sufre una transformación. Y en el caso del personaje estático sería más bien el ejemplo de la escucha del joven Werther. De principio a fin, el narrador, personaje en este caso, nos muestra a un personaje muy sensible, ¿no? Y a lo largo de toda esta historia sigue siendo este personaje sensible, sensible, sensible. Se suicida, recuerda, ahí está la sensibilidad del artista. ¿No? Sigue siendo un personaje, ¿ya? En este caso, estático, ¿no? Porque no muestra otro sentido. Imagínate que de pronto en un momento determinado Werther cambie de esa sensibilidad a un sentido racional. Ahí sí veríamos un personaje dinámico, ¿no? Porque cambiaría, pero no. En la escucha del joven Werther, de principio a fin, sigue siendo un personaje estático. No cambia, ¿no? En este sentido. ¿Ya? Bien, pregunta número 1. ¿Qué marcarían? Lee el siguiente poema e identifique a qué especie lírica pertenecería. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial. Mira, ahí te das cuenta que está elogiando, ¿no? Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo, de los tejados. Ahí te das cuenta que está elogiando, ¿no? Elogiando, recuerda, hay un elogio. ¿Qué especie lírica sería? Si es elogio, pleitesía. Hay una tonalidad, un tono desgarrador, triste, melancólico, no. Más bien es un tono de alabanza, elegía, de pleitesía, de exaltación, ¿no? Por tanto, aquí debería ser exalta y utiliza adjetivos resaltantes, oda. No puede ser elegía porque el elegía expresa dolor y aquí no se expresa dolor y lamento. Amor y dedicar a un gato tampoco, no puede ser una égloga porque está vinculado a la concepción pastoril. ¿No? Amor a un gato tampoco, porque se está exaltando más bien, ¿no? Así que vamos a la siguiente, la pregunta 2. Lee el siguiente poema de Lope de Vega e identifique qué tipo de composición lírica hace referencia. Bueno, esto también está relacionado a la concepción de métrica. A ver,
Yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto, más si me veo en el primer terceto, no hay cosa de los cuartetos que me vuelve ya. El uso de cuartetos y tercetos generan un tipo de métrica. Dos cuartetos, dos tercetos utiliza o se utiliza para designar al soneto. ¿Ya? El uso del soneto. Recuerda que Garcilaso de la Vega utiliza constantemente, ¿ya?, esta concepción del soneto, y Lope de Vega también, ¿no? Utilizan también estos sentido del soneto. ¿Ya? En este caso, Lope de Vega es un maestro, ¿no?, de la poesía. En la pregunta 3, ¿cuál es la figura literaria que interviene en los próximos versos? Bueno, aquí solamente serían las preguntas. A ver, vamos a ver en estas 4 que están aquí. Y en el fondo es tan hondo mi dolor porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. A ver, esto de aquí, si no me equivoco, es un fragmento de una canción. ¿Qué figura literaria podemos encontrar? Hay dos figuras relacionadas aquí. Vamos a ver en alternativas. Mira, acá aquí encuentras, a ver, vamos a subrayar. Y en el fondo es tan hondo mi dolor. En el fondo es tan hondo mi dolor, ¿no? Eso sería más bien exageración. Porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero. Como de sombrero. Esto es símil, ¿no? Aquí hay exageración y acá hay un símil, sin haber sufrido primero, ¿no? A ver, ya tenemos que podemos encontrar tanto hipérbole, exageración, como símil. A ver, ¿qué nos dice? Metáfora, bueno, no, ya que resalta el concepto de despedida, de cambio, no, tampoco. Epíteto, ya que busca a través de la adjetivación resaltar la dicha, no. Hiperbatón, desorden, dice, el hablante lírico muestra su profunda congoja. Ah, pero dice congoja. Pero profesor, ¿sería hiperbatón? No, porque sería aquí hipérbole, para que sea la respuesta. ¿Ya? Así que no puede ser la C. Lo que está aquí está bien, pero hiperbatón no está relacionado a esto de aquí, así que sería falso. Símil, ya que se realiza una comparación entre la utilización de la indumentaria y el sentimiento, efectivamente, ¿no? No se puede cambiar de corazón o sentimiento como de sombrero, indumentaria. Hace una comparación. Símil. La 3, la B. En la pregunta número 4, ¿qué figura literaria aparece en los siguientes versos? A ver, ¿qué nos dice? Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor, mira, al inicio de cada verso, se está repitiendo. Este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora. Ya tenemos la anáfora, ¿no? Y además dice, esta luz, este fuego que devora, ¿no? Exagera, ¿no? Este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de, mira, angustia de cielo, mundo y hora, mira, cómo exagera, ¿no? Hipérbole y anáfora. La 4, la 5. Ah, la 5 es extensa. A ver, vamos a ver. ¿Qué tópicos encontramos? Dice.
A ver, dice tú, si prudente fueres, no rehuyas los brindis y el placer. No rehuyas los brindis y el placer. Ahí te están dando ya la concepción de un tópico. Reduce a breve término tu esperanza, la edad nuestra, mientras hablamos, envidiosa corre, hay goza del presente, mira, y te dice, goza del presente y nunca fíes, credo del futuro incierto día. Ya, automáticamente sabemos qué es. ¿Qué tópico se está relacionando? Carpe diem, locus amenus, beatus ille. Carpe diem, ¿sí o no? Acá ese es el tópico del carpe diem. Vivamos, amemos, ¿no? Ahí es el nombre de la chica, lesbia. Vivamos, amemos, que nos importe un bledo el cuchicheo de los carcamelos. Ahí mira, te está diciendo, vivamos, amemos. Puede morir el sol y renacer, mas una vez que muere nuestra breve luz, una y eterna noche para dormir nos queda. Ya, aquí, otra vez, carpe diem, vivamos, amemos, ¿no? En la número 3 vamos a borrar, sabemos que es carpe diem, y la 3, gran abundancia había de buenas arboledas, higueras y granados, perales, manzaneras. Bien, aquí que estaba mostrando, mira, gran abundancia había, describe el paisaje, porque dice esta gran abundancia, describe el paisaje. Gran abundancia de árboles, higueras, granados, perales, manzaneras y muchas otras frutas de diversas maneras. Mira, está describiendo el paisaje, ¿no? Y de una forma idílica, porque te dice hay abundancia de esto y esto y lo otro y otro y otro. Abundancia, mira, abundancia de, ¿no? De diferentes elementos. Describe esta abundancia, ¿no? Y ni siquiera están podridos, ¿no? Entonces, aquí no está mostrándose el Beatus Ille. Se está mostrando más bien el locus amenus. Porque está describiendo, ¿no? Este paisaje que abunda, ¿no? Grandes cosas. Bien, entonces sería carpe diem y locus amenus. A ver, nos dice relacionar. Carpe diem sería C. Ya sería 1C, 2C y 3A. Sería este de aquí, ¿no? La 5 y la A. En la número 6, distinga las figuras literarias que intervienen en el siguiente fragmento poético. A ver, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Ya, automáticamente lo que estoy viendo aquí, ¿qué sería? Anáfora, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Al toque nomás que tienes que saber ahí. Pasarás, ¿no? La anáfora. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste, pasarás en silencio por mi memoria, al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste, ¿no? Mira, como un dulce contraste. Eso es símil. La respuesta entonces sería la B. En la número 7, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. Los versos citados del poeta español Francisco Quevedo podemos identificar el uso de la figura literaria dominada, pues según la gramática normativa, nos está diciendo qué figura literaria, ¿no? Y más o menos su concepto, ¿no? A ver, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. Bueno, aquí podemos encontrar ¿qué podemos encontrar?
metáfora y podemos encontrar hipérbaton. ¿Ya? ¿Qué marcarían ustedes? No hay símil, ¿no? Hablen, qué marcarían ahí? Y recuerda que blanco día también puede estar vinculado al epíteto, pero acá te dice el adjetivo blanco es caracterizado por el sustantivo día. Sería al revés, ¿no? Ya sería más bien, ¿no? Que esto de aquí lo caracteriza el día, ¿no? No viceversa. Así que la C no puede ser. Y la te dice postrera sombra, alude a la etapa del nacimiento. Postrera sombra sí es una metáfora, pero no alude al nacimiento, más bien a la muerte. Y blanco día a la vida, ¿no? Así que no puede ser la metáfora, está al revés. Y por tanto sería más bien el hipérbato, ¿no? La expresión sería la postrera sombra que me llevará el blanco día, podrá cerrar mis ojos, ¿no? Eso sería la respuesta, la B. El desorden, entonces, ¿no? ¿Ya? Recuerda que podría ser la metáfora, pero aquí solamente es que se han cambiado, ¿no? De posición y epíteto también, ¿no? Es para confundir, ¿no? Pero la respuesta sería la B. Vamos en la número 8. Todo el mundo huye de mi corazón porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy un hombre, sino un árbol derribado. En los versos citados del poema Ceremonia Solitaria, alrededor de un tintero de Jorge Eduardo Yeltsin, ¿qué figura literaria fueron empleadas? A ver, vamos a ver. Miren, aquí hay una figura que se resalta, ¿no? Que no soy un hombre, sino un árbol derribado. ¿Mm? Uno, ¿qué es eso? Y el otro, todo el mundo. O acá también, ¿no? Todo el mundo huye de mi corazón porque parece un cocodrilo, ¿no? Otra vez. Ya. Dos figuras literarias que hemos destacado al toque nomás. Uno de ellos es la exageración y otro es el símil, ¿no? A ver, vamos a ver si es que están esas dos que hemos visto en este instante. Capaz hay otros más. Metáfora, hipérbaton, hipérbaton, hipérbole, símil, metáfora, símil, epíteto. Ya, vamos a ver de vuelta entonces. Ay, espérate. Ahora sí. A subrayar. Todo el mundo huye de mi corazón. Bueno, esto ya lo descartamos porque no están relacionados. Vamos a poner con otro color. Ahora sí. Vamos a borrar esto para identificar ya con diferentes colores. Ya, todo el mundo. Aquí está, ahora sí. Todo el mundo, exageración. Huye de mi corazón. Porque parece un cocodrilo. Parece un cocodrilo, ahí está. Porque parece un cocodrilo. Aquí. Todo el mundo, metáfora, mira.
Todo el mundo dice que no soy un hombre. Sino un árbol derribado. Ahí está. Ahora sí lo hemos identificado con diferentes colores. Entonces, todo el mundo, exageración, parece un cocodrilo, símil, dice que no soy un hombre, soy un árbol derribado, metáfora. Ahora sí, vamos a la pregunta. Ya tenemos las tres figuras literarias. Recuerda, es exageración, que es hipérbole, símil y metáfora. Sería este de aquí. Símil, metáfora, ¿no? Lo demás no. La B. Bueno, con colores, ahora sí, más rápido, para que puedan tenerlo acceso. A ver, vamos a la número 9. Uy, nos hemos pasado 3 minutos. Ya con la 9 terminamos. Otra también de figuras literarias. También con colores. A ver, podrá. Podrá nubarse el sol eternamente, sacarse del instante, podrá, ¿no? Tocar, podrá la muerte, cubrir una fuerte podrá jamás. Bueno, ahí también encontramos una hipérbole, exageración. El epíteto también está, débil cristal. La exageración, todo, vamos a cambiar, todo sucederá. Bien, entonces la respuesta en la número 9 sería la A. Las claves, sí, no se preocupen, las claves, porque no nos alcanza ya más el tiempo, las claves están aquí, en su diapositiva. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar en su diapositiva, sino para que lo puedan tener como pantallazo. Ahí está, esas son las claves. Lo pueden tener como pantallazo para que lo puedan corroborar.